Muchas gracias, Valerio, Sonia y a toda la familia del Círculo por hacer este ciclo posible. Por supuesto, a todos ustedes por asistir esta tarde. Como decía Valerio ahora, el enfoque de este ciclo es doble, tiene una idea general y luego una particular para esta mesa que tenemos hoy. La general es que vamos a hablar de cosas de las que no se habla tan frecuentemente y sobre todo, y espero, de maneras de las que no se habla tan frecuentemente. Seguramente lo más significativo es el panel de hoy, porque el panel de hoy precisamente lo que quiere es salir del diálogo que mediáticamente solemos tener, que es o bien escandalizarse o bien desestimar todo lo que se habla sobre el cambio climático y hacernos la pregunta que se me antoja, y creo que con nuestra ponente de hoy nos parecía muy interesante, que es ¿y por qué son así las cosas? ¿Por qué es natural que sigamos teniendo COP tras COP con los mismos resultados? ¿Y qué herramientas, si es que las hay, desde el punto de vista de la psicología, la sociología o incluso del policy, realmente podríamos estar explorando y no lo estamos haciendo, ¿no? De todo esto hablarán ellos que saben mucho más que yo. Más adelante hablaremos de otro de los tópicos o de los temas de los que se habla de una manera tangencial y a veces un tanto amarillista, y son las soluciones técnicas o tecnológicas al cambio climático. Hay quien confía en ellas y se echa a dormir, hay quien las critica a priori, pero se habla poco de la necesidad de investigarlas de manera rigurosa para ver si tienen sentido o no. Por tanto, una de las siguientes sesiones tendrá que ver con una aproximación académica a los retos que plantea la geoingeniería. No digo hacerla, sino investigarla y conocer cuáles son sus límites o las variables, digamos, más interesantes a explorar. Dicho esto, voy a presentar a nuestros contertulios y ponentes de hoy. Aquí a mi izquierda la doctora Alicia Pérez Porro. Ella es coordinadora científica del CREAF, especialista en biodiversidad y su papel en la resiliencia climática. Más a la izquierda, el profesor José Antonio Corraliza, catedrático de Psicología Social y Ambiental, experto en cómo las emociones y percepciones influyen en nuestra respuesta al cambio climático, y de eso hoy espero que hablemos mucho. Y, por último, al extremo de la mesa, el profesor Ancho Sánchez, que es profesor de Matemáticas Aplicadas, cuya investigación sobre normas sociales y cooperación creo que nos va a ayudar a arrojar luz. De hecho, os tenemos una sorpresa preparada. Os voy a pedir, de hecho, lo voy a hacer ya. ¿Cuán incómodos estaríais si os pido que vengáis un poquito más adelante? Porque os voy a pedir que interactuéis con estas pantallas, con vuestro teléfono móvil, en 2 o 3 minutos. Así que si queréis acercaros un poquito más, no digo que os apretujéis todos en la primera fila, pero si os podéis venir un poquito más adelante, lo disfrutaréis más. Si os parece bien, Ancho, igual pido que pongan tu presentación y empezamos así con el experimento. Vale. ¿Sí? Vale. Pues doy paso a Ancho Sánchez. Os pido que tengáis a mano vuestro teléfono móvil con conexión de datos, si no hay una wifi maravillosa del Círculo que nos va a funcionar. Ancho, ¿sí? ¿Quieres micro de mano o estás bien ahí? Estoy bien, ¿Sí? con este. Sí, lo único, déjame el pasador de transparencias. Está apagado. El problema es que no las veo mucho, pero bueno, las veré. Gracias, Luis, gracias, Valerio, por la idea de montar estas mesas redondas. Vamos a ver si hacemos entre todos que sean útiles. Y lo que digo, gracias, Luis, por la invitación y por la posibilidad de conocer a mis contertulios, que ya me ha valido la pena. Gracias por estar ahí. Yo soy profesor de matemática aplicada, soy físico teórico y mi pasión es investigar en cualquier cosa que no sea ninguna de esas dos. Entonces, una de las cosas en las que más he trabajado en los últimos tiempos es en cómo influyen las normas sociales en nuestro comportamiento en situaciones que recuerdan a las del cambio climático. Y para eso lo que hacemos es experimentos. Entonces, yo voy a empezar hablando un poquito de experimentos, sobre todo para dar un poco pie a las conversaciones que podamos tener a continuación. Y, en concreto, voy a hablar del experimento del dilema del riesgo colectivo, que es el que os voy a explicar a continuación, si sé cómo funciona esto, que no lo tengo claro.
Ahora. Vale. Entonces, ya hace casi 20 años, unos investigadores alemanes propusieron un juego para hacer un experimento que se llama el dilema del riesgo colectivo y que ahí se resume un poquito. Después os voy a pedir que participéis en una versión un poco de broma de este juego y luego veremos lo que pasa en un experimento real. Entonces, se pretende simular la situación en la que estamos. Tenemos un grupo de personas que debe tomar decisiones individuales, pero que nos van a afectar a todas y a todos como un conjunto. Y la idea es que si entre todos no hacemos suficiente, nos arriesgamos mucho, nos arriesgamos a tener una catástrofe. Yo creo que no tengo que insistir mucho en que esto recuerda al problema del clima, ¿vale? Entonces, nosotros lo hacemos con dinero. Estos experimentos se suelen hacer con dinero para motivar a la gente que tome decisiones pensando en ganar. Y lo que le decimos es, mira, yo te doy tanto dinero, creo que debería ser la siguiente transparencia, si no me equivoco. Cada jugador recibe una cantidad de dinero y tiene una meta que conseguir, pero es una meta de grupo, ¿vale? Es decir, creo que en la siguiente saldrá un ejemplo, pero de esa cantidad de dinero cada uno tenemos que poner algo para entre todos reunir una cantidad, ¿vale? Si las reunimos, ¿qué conseguimos? Sobrevivir. Básicamente eso que implica que cada uno nos quedamos el dinero que no hemos puesto, con lo cual es una gran tentación no poner y que los demás pongan y que nos salven. Y también nos recuerda el cambio climático este problema. Entonces, las decisiones son individuales y el riesgo es que si no alcanzamos la meta global, lo perdemos todo, lo que hemos puesto y no ha llegado y lo que no. El ejemplo que voy a poner a continuación, supongamos, esto lo hemos hecho muchas veces en experimentos con gente, son números que usamos, son 6 jugadores y tienen una meta colectiva de 30 euros y se les da 10 euros. Entonces, si cada uno pone 5, se salvan. Parece una cosa bastante sencilla, ¿no? Y las condiciones son esas. Si entre todos llegan a esos 30 euros, se quedan lo que no han puesto y, si no, pierden todo. ¿Vale? ¿Lo entendemos todos bien? Bueno, pues ahí, si vais a ese QR, podéis participar en el juego. Tenéis que decidir cuánto ponéis entre 0 y 10. Obviamente aquí no hay dinero en juego. Empezamos a saber la gente que hacemos experimentos conductuales que igual no es tan importante dar dinero, o sea que es más realista de lo que parece. Deberíais de poder acceder a una web que se llama menti.com y ahí podríais tomar vuestra decisión. Voy a mirar yo el controlador aquí, a ver si puedo ver lo que está pasando. Aquí hay alguien que ya ha tomado una decisión, me parece. ¿No va? A Valerio sí le funcionaba, es el que ha tomado la decisión. Ya hay 3 participantes. Sí, tenéis que tomar una decisión entre 0 y 10, lo que queráis. Podéis ver los resultados. No deberíais, pero bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, es un experimento. Ah, claro. Ya hay algunos pocos más que han decidido. A ver qué... pues debería... Sí, el código para participar en este es... te lo digo ahora mismo. Es... vais a menti.com y el código es... Ahí, porras, porque no lo encuentro. Vaya por Dios. ¿Cuántos? No, tendría que tener yo un código aquí.
Collective Risk Dilemma. Que les dijera, hay gente que sí se va conectando, ya llevan 8. ¿Cuál es el código? Estoy intentando encontrarte el código. A ver, aquí, sí. El código son 8 números. No, es 4860-7955. 4860-7955. Lo vamos a dejar un minutillo más, a ver si hay más gente que se conecta. ¿Cuál es el criterio de salvarnos? ¿Cuánto hay que 70%. El 70% tenéis que conseguir. Sí. De todos los que juguemos. O sea, si juegan 9 personas, hay 90 euros en juego, pues el 70% de esos 63. Uy, pues ahora ya... Vamos a ver... Espera, a ver si me acuerdo. 4... No me acuerdo. Mira que lo iba a apuntar y no lo he apuntado. Vamos a dejarlo un minuto más, a ver si hay más gente que puede contribuir. Uy, ya hay más gente. Esto es lo de la COP, ¿no? Lo que hacen por la noche. Sí. Hasta las altas horas de la madrugada. Sí, con algún whisky perdido. Ahora, Alicia viene de la COP, o sea que nos puede contar. Sí. Pues en 3 hijos. Ah, sí. Había vino. En la COP. Bueno, algo bueno tiene que tener. El caso es que, por un lado, me dice que hay 15 personas que han participado. Ahora ya me salen todos. Sí. Vale. Bueno. 5, 3, ¿Cómo han sido? 10, 13, 14, 15 votos. ¿Está bien? Sí, yo creo que podemos decir algo ya. Venga. Te Bueno, escuchamos. necesitaría echar una cuenta rápida, pero creo que a ojo puedo decir que habéis conseguido el objetivo y que os quedáis todo el dinero que no os he dado, pero que no habéis puesto en juego. La mayoría ha puesto 7, ha habido gente que ha puesto más, y cuando pongamos el siguiente vídeo os diré qué pasa con los que han puesto otras cosas. Entonces, lo siguiente que quiero mostraros es un vídeo de cuando hicimos este experimento de verdad. A ver si sale el vídeo. Oh, Debería ¿este salir. es Ecotec? Sí. Oh. Activa el sonido, por favor. En manos de nuestros invitados y veremos a ver qué imagen refleja ese espejo ahora. No lo sabemos, ni tú ni yo, no sabemos lo que ha pasado. Vamos a apartarnos porque quiero que lo veamos bien grande, porque os decía que esta gala, este anuario, nos refleja como individuos y como sociedad. Por eso queríamos contar con esa metáfora de los espejos. Tú lo has dicho, Jorge, no sabemos cuál es el resultado. Sí quiero recordaros que lo primero que tenemos que ver es si hemos conseguido entre todos ver aquí una cifra que va a ser del 70% o por encima, es decir, si no superamos el 70%, 70 para arriba, no hay sorteo, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es esa cifra, a ver si hemos cedido el 70% entre todos al beneficio colectivo. ¿Vamos a verlo? Muy bien. Pues nada, a veces no puedes ni con amigos. Es un 61%, ¿verdad? Esperad porque ahora vienen algunos datos del experimento. Bueno, la verdad, son soles. He de decir que esperaba un poco más de vosotros. Es cierto que hemos puesto un umbral alto, un 70% es un umbral alto. Podríamos haberlo bajado un poquito y hubiéramos conseguido
que haya sorteo. Pero, hombre, tratándose de vosotros, personas que en general sois personas bien formadas, muchas de ellas con responsabilidades grandes, esperábamos que ese 70% pues fuera posible. Era un umbral exigente, pero yo no quiero aportar mucho más. Solo digo que este anuario, esta gala, este experimento nos refleja tal cual somos. Os lo dije al principio y no os engañaba. Tal como somos, nos guste o no. Reflexionemos sobre si esto nos gusta. Tal como somos, nos guste o no. Bueno, pues ahí tenéis lo que pasó y yo lo que quiero añadir a esos datos que han salido ahí, fijaos que hay como un 40% de Gracias personas de nuevo que por no volver pusieron, a esta vuelta y vamos a por la última menos. mesa redonda. Hubo 60 y tantas personas que pusieron 0. Eso es lo que la gente de economía os diría que es una decisión racional. O sea, yo me la juego. Si me van a salvar, yo me quedo todo mi dinero y que me salven y me lo quedo todo. En este caso, las papeletas para un sorteo de 4.000 euros. Entonces, yo esos los puedo entender y creo que ahí es difícil actuar. Pero hubo un montón de gente, y el dato no sale ahí, que son los que yo llamo los rácanos. Y aquí ha habido algunos también, y eso que nos jugabais dinero, que en vez de poner 70, que sería la parte que nos toca a cada uno, pues racanean un poquito, a ver si pongo 60 o 50. Y esa gente yo creo que no es consciente del papel que juegan que no estemos haciendo nada contra el cambio climático. Porque sí hacen, se sienten más o menos bien, pero no hacen lo suficiente. Y yo creo que ahí hay margen de actuación. Y eso es lo que yo creo que aprendemos con estos experimentos. No basta decir, si a la gente se le pone una meta colectiva no funciona. No, luego tenemos que rascar todos los datos y ver por qué no funciona y cómo ha puesto el dinero la gente. También hay un dato muy positivo. Ha habido casi la mitad, un tercio de las personas pusieron todo, renunciando a ganar nada. Entonces, entendiendo estos comportamientos, por un lado vemos por qué no funciona, por qué no estamos haciendo nada y, por otro lado, dónde tenemos margen de mejora. Y a mí me gustaría abrir simplemente con estas ideas. Me gustaría pedirte, Anxo, si puedes, para que no sé si todas conocéis qué es, dónde tuvo lugar este experimento, pero creo que saber un poco qué es la Gala Cotec Vale. Sería interesante para saber sobre todo quién estaba votando. Sí, la gala de la Fundación Cotec, que es la Fundación Cotec para la Innovación, y cada año hace un informe sobre innovación en España. Y en los últimos años se ha modernizado mucho, entonces se hace una especie de gala para presentarlo. Y es una gala donde va desde el rey, que es el patrono de honor, el presidente de honor de Cotec, hasta muchos de los patronos, ministros, presidentes de bancos, altos ejecutivos, cargos de gobiernos regionales, vamos, la creme de la creme. Y esa es la gente. ¿El rey votó? El rey no. Hemos hecho 2 experimentos en las galas, anécdota. En este caso no se hizo con él porque se hizo en la media hora que hay que estar antes de que entre el rey. Entonces, para tener a la gente un poco entretenida, hicimos esto. Y el año pasado hicimos uno de democracia y no votó porque, según él, se había dejado el móvil en el coche. No digo más. Pero vamos, de los que estaban ahí, el rey fue el único que no... Bueno, ni el rey ni Cristina Garmendia, que es la presidenta que le estaba acompañando, ni la ministra Diana Morant, que estaba también en... Pero la mayoría de la gente sí. Y ya os digo, por eso el premio eran 4.000 euros, un sorteo de 4.000 euros, porque dijimos aquí, si les decimos que vamos a sortear 20 euros, les va a dar igual a todos. Entonces, es cierto que, poniéndolo en contexto, es lo que decía el director de Cotec. Coño, yo esperaba más de vosotros, que sois gente formada, que tampoco necesitáis ese dinero, hacer algo. Y por eso se quedan tan desilusionados, porque se lo dijimos, dijimos, no va a salir. ¿En población general o en otro tipo de poblaciones son resultados Hemos repetido parecidos? el experimento con estudiantes.
con el umbral del 70% no llegan, y ponen algo menos que estos, pero estos llegaron al 61 y los estudiantes llegaron al 55, o sea que tampoco... Más o menos. Y con el 40 sí llegan raspados. Con el 40 llegan raspados, si es menos de la mitad. Okay. Luego, hay otra cosa que nos sale ahí, porque todo esto, por cierto, está disponible en un informe que podéis bajaros de la web de Cotec. A cada persona veía un vídeo y había 3 vídeos. Uno que simplemente informaba sobre el cambio climático, otro que sacaba una explicación más científica de que había que hacer algo contra el cambio climático, y un tercero que tenía una foto fija de Merkel, del Papa y de Durão Barroso con un mensaje diciendo que hay que luchar contra el cambio climático. Y lo que vimos es que no tienen mucho efecto, pero el que hace más efecto es el de las personalidades, no el de la ciencia. Eso también es interesante. Bueno, es muy coherente con... En fin, no voy a hablar yo de algo cuando tengo aquí a José Antonio Corraliza. José Antonio, además de venir a hablar de tu libro, ¿te puedo pedir primero, porfa, que tu opinión sobre lo que acaba de presentar Anxo? Puedes levantarte, ¿eh? Sí. Tienes tu micro, está apagado por eso. Tienes que darle al botón. ¿Aquí? Sí. No, al botón de aquí. Bueno, pero él tiene, si vas a hablar El que tú sentado. prefieras. Bueno, no, es muy interesante lo que plantea Anxo. En realidad, lo que estamos viendo aquí, esto es una vieja tradición de juegos de dilema, que en psicología se han desarrollado muchas investigaciones. Muchos de ellos sonarán los dilemas del prisionero, la teoría de juegos, etcétera, ¿no? Y en realidad lo que hay debajo es un conflicto, y ahora no sé si decir intrapsíquico o psicosocial, no lo sé muy bien, entre dos tipos de motores de la actividad humana, que es la motivación, vamos a decir, individualista, y la motivación colectivista. Lo hemos visto 1000 veces en experimentos, ¿no? Yo recuerdo un viejo experimento que yo hice, lo mismo siguiendo, te lo comentaba a ti, el trabajo de Harding, no sé si lo conocen, The Tragedy of the Commons, la tragedia de los pastos comunales, que es un trabajo que describía cómo los ganaderos escoceses conseguían hacer que los pastos perduraran durante más tiempo. Evidentemente, un ganadero tiene su cabaña de ovejas, obtiene su rendimiento. Lo lógico, aquí lo vemos en un planteamiento más inversor, era que yo con lo que he ganado invierta, aumente mi cabaña de ovejas y gane más. Esa es la motivación individualista, que aquí requería una acción, no como en tu caso que requiere no actuar, ¿vale? Si eso lo hicieran todos, los pastos durarían un telediario y todos se irían a la ruina. Entonces, habían conseguido un juego social reduciendo este dilema entre motivaciones individualistas y motivaciones colectivistas por evitar lo de egoísmo y altruismo, porque no es una categoría moral, es una categoría de funcionamiento social, que muestra que los pastos perduraban porque todo el mundo se autocontenía, no aumentaba la cabaña de ganado tanto como quería. Y aquí es donde yo veo uno de los grandes aprendizajes del experimento de Anxo, que claro, en el caso de los ganaderos, de los pastores escoceses, tiene más sentido la palabra que aquí, pero que es la palabra autocontrol. La gente no se lanza a por todo a la vez. Y si intentamos aplicar esto a lo del cambio climático, vemos que estamos atravesando un momento en el cual la clave es el autocontrol. No sé si esto es ético, no lo sé, pero es autocontrolar. Su juego de la motivación egoísta no era invertir, era no invertir. Pero el argumento moral, en psicología decimos el argumento motivacional, el motor de la actividad, es yo me quedo con lo mío. Y este es un argumento muy importante para explicar lo que tú planteabas antes de la inacción ante el cambio climático. Pero yo me imagino, y no tengo ni idea, igual estoy metiendo la pata, no, que a lo largo de siglos y milenios desde que domesticamos ganado,
Alguna vez nos habremos venido arriba, hemos tenido resultados tremendos y esto queda codificado en las normas explícitas o implícitas de los grupos sociales. Es decir, que ya hemos pagado precios parciales o totales y drásticos alguna vez y esto se ha reconducido y total, los que quedan para contarlo son aquellos que tenían codificado en su cultura, igual porque el dios no sé qué o la diosa no sé cuántos, da igual, no tiene por qué ser conocimiento explícito, pero lo tienen codificado, lo hacen y se acabó. ¿No? Y todo el mundo sabe que el 31 de diciembre hay que hacer no sé qué y el día de San no sé cuántos hay que hacer no sé cuántos y ya está. Y esto se hace, pues siempre se ha hecho. El cambio climático es nuevo. O se me antoja que es nuevo. ¿Hay algo? ¿Esto es transponible de alguna manera? Bueno, es nuevo el cambio climático, pero no es nueva la experiencia de la especie humana de las amenazas. Ajá. Okay. Siempre hemos tenido amenazas. Y hay muchas amenazas. Hay un libro muy interesante que ha sido traducido no hace mucho. Bueno, sí. Es que para mí la pandemia, todo lo que es después de la pandemia me parece que fue ayer, ¿no? Pero perdona, tengo un sesgo ahí con la percepción del tiempo que debería analizármelo, ¿no? Fue traducido por ahí, que se llama Apocalipsis Cognitivo, donde se plantea cómo realmente hemos gestionado las amenazas manejando el miedo. Porque en realidad lo que subyace a esto como un elemento de emoción es el miedo a perder o el miedo a no ganar, que a veces no es lo mismo, ¿no? Entonces nos encontramos con que efectivamente no tenemos experiencia del cambio climático, pero sí tenemos experiencia de otras amenazas. Y hemos visto que para las amenazas necesitamos controlar esa motivación individualista y encontrar ese terreno colectivo de ayuda mutua, de apoyo mutuo, como lo queramos llamar, ¿no? Que no es nada cursi, o sea, es una estrategia más de supervivencia, de tipo adaptativo, ¿no? Incluso, por ejemplo, compartiendo los miedos. Tú hablabas antes de muchos referentes culturales, hay muchas culturas, por ejemplo, me viene a la cabeza algunos ejemplos de la cultura Ainara, cuando intentaban valorar los riesgos que suponía vivir al lado de la colina de los Andes, que era una colina de volcanes, vamos, la cordillera de los Andes, ¿no? Cómo gestionaban a través de ritos, precisamente ritos de autocontrol, esta eventual amenaza. Y lo tenían que hacer, eran rituales siempre colectivos. No valía que... No te puedes salvar tú, porque el volcán, si sale... ¿Para todos? Es para todos. Okay. Y entonces tenemos experiencia. Quizás tienes tu razón en una cosa. No somos capaces de traspasar esas experiencias porque también siguiendo con la idea de Brennan, que os decía antes del apocalipsis cognitivo, estamos viviendo una sociedad de mucha ansiedad por muchos miedos, pero muy arrogante también. Entonces creemos que y vuelvo a lo que planteabas antes de la tecnología es nuestra varita mágica para decir, puede que este problema exista, pero yo, si tengo esto, me salvo. Y ahí es donde nos encontramos, en un dilema moral que es muy difícil de simplificar, pero que por eso me ha fascinado la operativización que ha hecho Ansio en el experimento. Yo lo intenté hacer porque tú dices, hemos tenido experiencias donde el fracaso ha sido y sigue siendo constante. Por ejemplo, en los bancos de pesca. En los bancos de pesca todavía no tenemos asumido. Hay una cosa que se obliga a los pescadores por ley a hacerlo, como lo llaman, las paradas biológicas, ¿no? Las paradas biológicas son intentos por hacer que el recurso dure, pero ahora mismo se vigilan, lo cual quiere decir que las personas han perdido la capacidad de reconocer los límites de un banco de pesca. No puedes ir todos los días y pescar todo lo que puedes pescar, ¿no? Es muy interesante lo que aprendemos de estos experimentos, es que a veces uno de los recursos más importantes con lo que contamos es, de verdad, no se me ocurre otra expresión que el autocontrol. Tenemos que contenernos, autocontención más bien, más que autocontrol, ¿no? Que tiene una acepción clínica en la que no quiero entrar, ¿no? Pero es fascinante y ver que ellos se han quedado en el 66, ¿no? 61, vamos. De hecho, otro dato interesante es que si nos restringimos a los VIP, pues podíamos clasificar a la gente, se quedaron en el 69. No. Bueno, algo es algo, ¿no? Pero fijaros que aquí el límite no es gradual, es o todo o nada.
Y eso es otro elemento muy importante en amenazas colectivas como el cambio climático. No podemos decir nos salvamos un poquito o nos perdemos un poquito. ¿No hay fracciones del apocalipsis? ¿Fracciones del apocalipsis? No, o hay apocalipsis. Bueno, la famosa aquella de la película de cine, ¿recordáis? ¿No? La de Así en el cielo como en la tierra, ¿no? Que hay apocalipsis de estas que son apocalípticas, ¿no? Pero de ridículas, ¿no? No sé si os acordáis de aquella película tan antigua de un apocalipsis fiasco. ¿Tienes tu clicker, eh? Yo te he hecho derrapar, perdóname. No, porque justamente... Bueno, me voy a levantar, ¿vale? Porque sí. Si no... Si le tienes que dar a este. Aquí. A ver. Ahora sí. Dios, yo con tantos botones... Eres libre. No controlo. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, en primer lugar, gracias. Es un honor estar con los compañeros de la mesa. Gracias al Círculo y a Luis por darnos esta oportunidad de contaros algunas cosas. Yo quiero partir precisamente a intentar explicar psicológicamente la inacción ante el cambio climático, ¿no? En realidad, lo que me gustaría es que todos ustedes generaran su propia respuesta. Por tanto, si no me siguen la presentación, que me pasa como cuando preparo comida en casa, siempre preparo demasiados platos y lo que pasa es que ahí tengo la solución de los tuppers que se los llevan, pero aquí no encuentro la manera de pasar los tuppers, ¿no? Quisiera empezar con unas fotos para empezar, ¿no? Para pensar. Estas son fotos, esta es una de las fotos que más me ha impresionado de la COP en la que tú has estado, ¿no? Es la última noche, esta fue publicada el domingo en un periódico, ¿no? Y yo estaba escribiendo una cosa sobre ansiedad climática y me parecía que era la foto que mejor lo ilustraba, ¿no? Si hacemos un análisis de expresión de emociones, vemos gente que está realmente en estado de, podríamos decir, en estado de expectativa, no, está en estado de angustia, muchos de ellos, ¿no? La contrastamos con algunas imágenes oficiales, si acierto yo con esto. A la de arriba es la clausura de la conferencia de Londres, de la COP de Londres, donde el presidente, aquel que me parece que era hindú, no me acuerdo muy bien, casi lloraba en la clausura. Contrasta con la de Dubái, ¿no? Que parece que salen de una fiesta. No sé si ven la foto ahí. Parece que, yo cuando veo esta foto, alguna vez se la he puesto a mis estudiantes, les digo, es que nunca entenderé de qué se ríen. O sea, no sé, pero están como felices, parece que acaban de terminar una juerguita, ¿no? Y bueno, en fin, todo esto nos lleva a contrastarlo con un artículo que publicamos, que ayer mencionábamos Luis y yo, de unos profesores de la Universidad de Cambridge, Brick y Van der Linde, que publicaron un artículo hace no mucho que se titulaba literalmente Bostezando en el Apocalipsis. ¿Es posible que estemos viviendo esto así? Es verdad que tengo que apuntar allí. Y lo contrasto con una carta que apareció en Science en el año 20 o por ahí, ¿no? De unos científicos de la Universidad de Exeter que están monitorizando, creo que recordar que están monitorizando el deshielo de los polos, ¿no? Es subrayado en rojo, no sé si puede apreciar, ¿no? Que están angustiados. Es una carta publicada en Science. Sabes que en Science, además de los artículos, a veces podemos enviar letters, ¿no? Y esta es una letter que acaba diciendo, la última frase es, que nos dejen llorar por lo menos. Y que se den cuenta que los científicos necesitamos apoyo. Porque yo me lo imagino como psicólogo, la experiencia es que yo estoy viendo que aquello va todos los días, los datos empeoran y sin embargo lo que estamos viendo es que nadie hace nada. Bueno, se ríen los de Dubái. Y nos lleva esto a algo muy importante, la idea de que un aspecto crucial en la lucha contra el cambio climático es cómo se comunica. Me falta una diapositiva aquí, pero bueno. La comunicación del cambio climático es un recurso básico para mitigar sus efectos. Esta es la diapositiva de un artículo que publicamos no hace mucho. Para frenar el cambio climático necesitamos también, o depende también de cómo se cuenta. ¿Y cómo se cuenta? Se cuenta, quiero volver para atrás. Bueno, se cuenta de muchas maneras. Por ejemplo, con estas imágenes, el pobre oso panda, sin territorio, o por ejemplo un anuncio que me llamó mucho la atención en una revista, que era una chica que se está suicidando, como un suicidio colectivo, como una amenaza, ¿no? O se cuenta, por ejemplo, este es un anuncio británico, que lo vamos a ver en un momento, dura 1 minuto y medio.
estética bisberbeña, lo siento. Cuando uno acaba de ver estos mensajes, bueno, hay algún estudio que se ha hecho, esto es una nube de palabras de los sentimientos que provocan este tipo de mensajes. Yo me compadezco, digo, pobre oso polar. Y me compadezco sinceramente, yo creo que la mayoría de nosotros. Por eso, en estos estudios que hacemos con nubes de palabra aparecen emociones como tristeza, desazón, miedo, preocupación. Y esto conduce a la acción. Esta es la pregunta. ¿Realmente estas campañas consiguen que nos preocupamos? Estos son datos de un estudio bastante reciente, de hace 2 o 3 años, un estudio en 10 países, excluido España, ¿no? Donde se ve cómo un porcentaje es en torno al 50%, creen que el cambio climático va a cambiar sus vidas, y si sumamos en el histograma la categoría roja y la otra que es como naranja o algo así, encontramos también un porcentaje similar, superior al 50% de gente que está preocupada por el cambio climático. Estos datos coinciden con los que tenemos en España. Esto es un repaso de la pregunta que hace el barómetro del CIS sobre el cambio climático desde el año 22, y he subrayado la categoría extrema, ¿no? Porque fíjense que varía mucho. En el año 22 el porcentaje era superior al 45%. Sin embargo, en el año 23 es del 32%, y los últimos estudios no llegan al 40% tampoco en la categoría extrema. O sea, estamos preocupados, manantropo, o es muy fluctuante. Es posible que después de la Dana este dato, porque además los estudios del CIS son muy sensibles a estas cosas, pueda aumentar, ¿no? Como aumentó ahí después de la COVID, ese porcentaje del 45%. Pero vemos que esto es como los compromisos de la religión, ¿no? Que no son muy duraderos, son muy sinceros, pero no duran mucho. Dura hasta la próxima tentación, vaya, como dicen en estas cosas, ¿no? Estos son datos de un estudio que hemos hecho con más de 1.500 adolescentes sobre ansiedad climática, y vemos, no quiero entretenerme mucho en los datos, solo quiero que no se trata de mi opinión como José Antonio Corraliza, sino lo importante es lo que yo puedo contribuir es con datos. Un estudio de ansiedad climática donde el 50% de la gente teme que ocurra algo por el cambio climático o desconfían de las medidas políticas para gestionar el cambio climático. Incluso un 20% dice sentirse nervioso. Es un estudio que nos costó mucho hacerlo porque es una muestra de 12 a 20 años. El 20% dicen que se sienten nerviosos cuando piensan en el cambio climático. Incluso un 15% dicen que se descentran cuando piensan en el cambio climático. Bueno, nos llevaría muy lejos para confirmar o no los aspectos de la ansiedad climática. Lo que quiero es que veamos que la gente está preocupada. Se ha conseguido. ¿Por qué seguimos sin actuar? Y aquí es donde viene, muy rápidamente lo voy a mencionar, quiero mencionar 4 trampas o sesgos perceptivos con los que afrontamos el cambio climático. Muy rápidamente. Y también se basa en un artículo que se llama Los dragones de la inacción, de Robert Gifford, que ha sido replicado por otros autores, pero los dragones de la inacción hablan de las barreras psicológicas en la percepción del cambio climático. No vamos a entrar en todas ellas, solo quiero destacar 2 muy importantes. Una, que ante las amenazas, a las que somos muy sensibles, se produce un efecto que tú has mencionado en la presentación de este seminario de la página web a Kahneman. Yo menciono a otro psicólogo que fue premio Nobel, que es Herbert Simon, que él hablaba del concepto de racionalidad limitada. Cuando nos pasa algo malo, no es buen momento para pensar. Y sin embargo, es cuando más necesitamos pensar. Pero, en serio, lo del sesgo de la racionalidad limitada afecta. Otra cosa muy interesante es el tokenismo, que me lo ha recordado unos datos del experimento de Anson, ¿no? Cuando él dice, y hay gente que da, y él ha dicho, son miserables, ¿no? Que da un euro, ¿no? Que eran trácanos. Trácanos, que daban 1 euro, ¿no? Este es el acto tokenista en la lucha contra el cambio climático. Yo hago como que hago para que nadie me diga que no hago nada, pero hago tan poco que es irrelevante. Pero a mí, mi autoimagen, mi autoconcepto de persona preocupada,
con conciencia ecológica no disminuye. Destaco estas dos, pero como veis hay muchas más y algunas muy interesantes desde el punto de vista psicológico. Una primera trampa es que la preocupación no conduce a la inacción. Estos son datos del año 2018, que fue un estudio muy serio, de los más serios, como una muestra más potente, por lo menos, que se hizo sobre cambio climático. Se preguntaba a la gente si creía que los partidos, y también es un acto tokenista esto, que los partidos políticos deberían incluir en sus programas medidas de lucha contra el cambio climático y defensa del medio ambiente. ¿Veis? Es destacado en un verde, el 80% dice, por supuesto, ¿no? Y cuando tú votas, tienes en cuenta lo que un partido político dice sobre el cambio climático o sobre la defensa del medio ambiente, este porcentaje baja al 31%. Otra vez nos volvemos a encontrar con el discurso de deseabilidad social. Es una trampa que nos permite decir, claro, yo estoy de acuerdo con que lo hagan, pero luego yo no voto en función de esto. Entrando ya en las trampas, voy a hablar de 4 muy rápidamente. Una tiene que ver con el juego que ha hecho Anso, que es el dilema moral. ¿Nos preocupa el cambio climático? Sí, lo hemos visto en los datos anteriores, a todos. Pero no nos preocupa tanto como parece. Porque hay otras cosas que nos preocupan más. Hay una jerarquía de preocupaciones. De hecho, esto ha permitido hablar de lo que se llama la paradoja psicológica del cambio climático. A medida que en estos últimos, desde el año 2008, 2009, había una serie de estudios, pero que lamentablemente se interrumpieron. Por eso no los pongo, porque se quedan en el 2016. Cosas de la investigación en este país, ¿no? Que se financia un poco la investigación, pero luego se corta y te quedan así, no sé. Es un estudio en el cual desde el año 2008, recuerdan, crisis de Lehman Brothers, la preocupación por el cambio climático era 3 veces más alta que en el año 2014. Lo que había pasado es una crisis económica que había establecido otras prioridades de preocupación. Lo mismo, esta paradoja quiere decir esto. Aquí lo vemos este histograma, por ejemplo, está hecho sobre 100. Perdonad que se vea tan mal, pero es por mi propia pereza, porque lo tenía así y por no volverlo a hacer otra vez, ¿no? Y veis que la creencia, por ejemplo, las dos que están en los extremos dicen, creo que hay que poner límites al desarrollo industrial, creencias ecológicas, porcentajes del 80, del 60, del 70%. Cuando le preguntas, ¿qué es más importante? ¿Defender el medio ambiente o que mi familia esté cómoda en casa aunque gaste lo que gaste? Esos porcentajes bajan otra vez al mítico 30%, que es el mismo que encontrábamos en los estudios del CIS. Aquí se ilustra. Nos preocupa, pero nos preocupa más otra cosa. Me preocupa más que mi hijo encuentre trabajo, que no sé qué. Y entonces no me importa que hagan el hotel, etc. Bueno, se ve. Otra trampa es la trampa proyectiva. Esto fue muy divertido, pero lo voy a contar muy rápidamente. He puesto esta tabla tan fea y esta sí la he dejado a conciencia. Es una distribución de frecuencias en la respuesta de un estudio que hicimos sobre preocupación por el medio ambiente en general, con una muestra, por primera vez, importante. Veis que los porcentajes son nada preocupados, 5%. Bueno, si sumamos los que están bastante y muy preocupados, vamos a encontrar que hay un 63-64% de gente muy preocupada. Y solo un 35% de gente que dice no estar preocupada. Pero claro, esto sabemos que se produce por deshabilidad social. Entonces me acordé de lo que hacen los colegas de la facultad, que María, una compañera que está aquí también, los conoce, que estudian conductas íntimas, por ejemplo, conducta sexual. ¿Qué hacen? Dicen que cuando se hace la pregunta directa sobre la conducta sexual, la gente no es que mienta, pero no dice la verdad. Y no tengo tiempo para explicar esto. Entonces yo hice lo mismo y es más veraz, dicen ellos, preguntar ¿con qué frecuencia crees tú que la gente que te rodea tiene relaciones sexuales? Esa respuesta es más veraz. Pues yo hice lo mismo aquí. ¿Con qué frecuencia crees que la gente que te rodea se preocupa por el medio ambiente? Y milagro, los porcentajes se invierten. Es decir, los que creen que están muy preocupados, creen que los demás están un poco preocupados, etc., ¿no? Esta trampa proyectiva es muy interesante porque es un argumento básico de la inacción. Yo estoy preocupado por el cambio climático, pero como me consta que los demás no lo están, y mi acción, ¿para qué va a servir? Una gotita de agua. O sea, voy a tardar yo 50 minutos en ir en el tren sin coger el coche. ¿Para qué lo voy a hacer si sé que los demás no lo van a hacer? Es como un argumento moral, una trampa brutal que nos hacemos. Ancho, yo recuerdo un paper tuyo que atacaba esto precisamente, ¿no? Lo atacaba.
porque... No, atacaba, perdóname, que tocaba este tema. Vale. Si queréis, no, al revés. O sea, lo que pasa es que nosotros en otro experimento veíamos que esto se traduce en que existan normas sociales o no que te hagan apoyar la acción contra el cambio climático o no. Y lo que veíamos es que el éxito depende de que esas normas sociales, y uno de los dos ingredientes es ese. Es mis expectativas sobre lo que van a hacer los otros, lo que llamamos expectativas empíricas. Si yo creo que los demás se la pela, pues a mí, por mucho que me la pele, no voy a hacer nada. Eso es. Y fijaros que yo cuando hice estos cruces, claro, yo tengo muy pocas oportunidades de gritar eureka en las investigaciones que hacemos, ¿no? Pero cuando me cuadró esto dije... Claro. Entonces, esta es otra trampa. La otra muy interesante la llaman la trampa de la bueno, no la llamo yo, la llama David Zassel, un profesor de la Universidad de Gifford. Lo llaman la trampa de la hipermetropía ambiental. ¿Sabes? El hipermétrope, ¿no? El que ve muy bien de lejos, pero muy mal de cerca, ¿no? Este es uno de los grandes sesgos perceptivos en el cambio climático. Hay muchas cosas que lo explican. He destacado en rojo el argumento más importante. Consideramos que el cambio climático es un problema distante, que afecta a países lejanos, a gente de otros, a otros lugares, a otros tiempos, a otras generaciones. Esta distancia, esta percepción del problema como lejano, es una de las mayores justificaciones. Y hay datos que lo avalan. Este es un estudio de esos que se interrumpieron hacia el año 2016. Siento que no tener datos de una serie más prolongada. Aquí he puesto en rojo los porcentajes de gente los porcentajes de personas que dicen a los que va a afectar el cambio climático. Afecta el 80 y tanto a los países pobres, a las generaciones futuras, a la sociedad española, pero cuando le preguntan a su familia y a usted, los porcentajes caen en picado. No son bajos, pero caen. Es decir, este sesgo de la percepción de la amenaza como una amenaza distante, como dirían algunos políticos, de amenazas que ahora no tocan, ahora tocan otras cosas. Y el último es el sesgo del optimismo tecnológico, que ya ha aludido antes. Has aludido tú, han aludido los dos. Este es un modelo que acabamos de publicar hace 2 meses en una revista que se llama Psychology, de un modelo, da igual, un modelo que intenta describir la preocupación por el cambio climático. Yo lo quería llamar modelo OCA, ¿no? Porque era orientación ideológica, creencias y afectos, ¿no? Pero la gente con la que escribí el artículo me dijeron que era muy estúpido, que mejor ponen en MPPC. Pero bueno, entonces este modelo no está mal, pero cuando hicimos un modelo de ecuaciones estructurales, perdonad, no quiero marear con la estadística, pero me he puesto de pie justo para explicar esto. Este modelo lo que va haciendo es un análisis de ruta de cómo influyen unas variables en otras. Yo llamo la atención por la parte de abajo que aparece el escepticismo ante el cambio climático. Veis que el escepticismo se relaciona mucho con el optimismo tecnológico, un punto 950, tiene un peso muy alto, y negativamente con la preocupación por el cambio climático. No sé si se ve. Es decir, si yo creo que lo va a resolver un científico, yo creo, como decíamos el otro día, creo que va a haber un científico inteligente y va a haber un político honesto, si aún queda alguno, que va a buscar el dinero para que ponga la solución, pues que lo arregle la ciencia. Y esta es una barrera muy importante. Fijaros que el resto, por ejemplo, otro peso importante del escepticismo es sobre los indicios percibidos del cambio climático. Este estudio, la muestra eran de participantes de dos espacios naturales protegidos, que eran Sierra Espuña y el Parque de Garajona, y en donde cogimos las muestras, que son ámbitos donde hay muchos indicios claros del cambio climático. Los escépticos, veis que el peso, el análisis de ruta, veis que tiene un signo negativo también, ¿no? Y en cambio, la ideología política, bueno, y luego ya vemos la sensación de autoeficacia y la relación entre optimismo tecnológico y preocupación por el cambio climático también muy negativa. Termino ya, porque si no... Todo esto da unas trampas que luego, si queréis, hablamos. Una de muy conocida es la ecofatiga. La sensación de que yo, con campañas como las que hemos visto antes, por muy elegantes que sean, es que, mira, yo no aguanto más. Esto era como, ¿recordáis en el confinamiento? Cuando salía el pobre, el gerente, el que daba la información, que no daba los datos, y había un momento que decía uno, yo me pongo cualquier cosa con tal de conecto de la información angustiante, ¿no? La ecoindefensión, y aquí lo utilizo como una expresión de jerga psicológica. La indefensión es un término que
que en psicología se utiliza para describir una fase previa a la depresión en serio, no a estar deprimido, ¿no? Y a veces, por ejemplo, lo que estamos viendo en la ecoansiedad es precisamente que hay mucha gente en este estadio. Se basa en la creencia de que yo no puedo hacer nada por salir de esto. Lo podrán hacer otros, pero yo no lo puedo hacer. Otro es el ecofatalismo, que es muy parecido, y otro es la ecosaturación de, mira, a mí que me dejen en paz, que yo ya hago todo lo que puedo. Y entonces esto nos lleva, y ya termino de verdad, estudiando las emociones y el cambio climático, a la necesidad de enfatizar el papel de las emociones positivas. Este artículo también queremos zanahorias sino palos, zanahorias emocionales sino palos, es muy importante, ¿no? Y aquí, esto es lo que más conecta con lo que tú decías, últimamente se desarrolla mucho la idea de una expresión que tiene que ver con en inglés, no sé, tú lo pronuncias mejor, es warm glow, no sé cómo traducirlo, pero es la sensación de bienestar cuando uno hace algo... ¿Aura positiva? Sí, aura positiva o cálida. Sí, o cálida. Un estudiante mío me dice que es tripita calentita, ¿no? Cuando tú haces algo bueno por alguien y te sientes muy bien, ¿no? Y te vas a casa con una sonrisa no expresiva, pero sí emocional, ¿no? Eso es muy importante, buscar eso, ¿no? Y ahora se estudia, incluso se ha hecho una escala. Solo quiero no comentar la escala, que sería muy interesante, sino comentar estos datos que he destacado en verde y en rojo, como ¿cómo has dicho tú? ¿La cara calentita o cómo es? Un aura calentita. El aura calentita no sé si traduce así. Se relaciona con la intención de acción y arriba lo vemos con la conducta proambiental. Es decir, es mucho más interesante buscar refuerzos positivos que la angustiante, emociones positivas. En conclusión, y ya termino de verdad, tenemos que promover un compromiso que se base más en afectos positivos y en experiencias de apreciación de lo que perdemos, no de lo que tenemos, no solo de lo que perdemos. Otro rasgo muy importante es que hay que reducir la distancia psicológica en la percepción del cambio climático. De verdad que yo creo que esta es la madre de toda la inacción. Y por último, hay que proponer soluciones políticas basadas en lo que ganamos con el cambio climático. Mucha gente, lo habréis oído, incluso en los medios, gente que dice, no, es que los ecologistas y las medidas, esto es que nos llevan otra vez a la caverna y tal y que cual. No. Voy a comentar una anécdota personal. Yo soy muy goloso, con perdón, me gustan mucho los dulces, pero sé que no puedo comer mucho. Siempre me acuerdo en mi adolescencia, cuando no tenía mucho dinero, que miraba con cara de envidia en las pastelerías, ¿no? Me hubiera comido todo. Ahora podría comprármelo, pero no es sensato que me lo compre. Esa es la idea de la autocontención. Y necesitamos promover soluciones políticas basadas en ganancias. Y quería terminar con un vídeo que dura un par de minutos, donde contrasta esto. Es un vídeo de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Está en su página web de material y todavía me sigue impresionando. Lo vemos un par de minutos y luego ya os cedo la palabra. Si queréis alguna duda, algún comentario, alguna cordial expresión de desacuerdo, pues sería bienvenida. Ahí. Para atrás. Me pasa como a mi tele. Estamos viviendo en la era de la sexta extinción masiva a nivel mundial. Los expertos alertan de que en los próximos 30 años perderemos una quinta parte de todas las especies de la Tierra. Y si esta tendencia continúa en los próximos 100 años, habremos perdido la mitad de todas nuestras especies. Ya un cuarto de los mamíferos que viven en la naturaleza corren el riesgo. Esto no es que esté más grabado, es el rum rum de la información tremendista. ¿Pero alguien está escuchando? La búsqueda desenfrenada del crecimiento económico está destruyendo los hábitats de todo el mundo y muchos de nuestros ecosistemas esenciales para la vida están en serio peligro. Es posible que se produzca una acidificación de los océanos como resultado de las emisiones de dióxido de carbono de origen humano. Los ecosistemas pierden funcionalidad en todo el mundo.
por el hecho de que las turbulencias meteorológicas hacen disminuir su potencial para la absorción de carbono y reducen sus funciones hidrológicas. Ello amenaza la biomasa subterránea, la necromasa y la deficiencia de vibración. ¿Una falta de comunicación? ¿Acaso hemos olvidado lo que inicialmente inspiró nuestro amor por la naturaleza? Todas las evidencias muestran que el factor más importante que nos lleva a la acción es la experiencia de nuestra infancia. La fuente de nuestro compromiso es la emoción que nos provee estar en contacto con la naturaleza. Pero ¿cómo podemos hacer uso de esa emoción para cambiar nuestro comportamiento? Mostrar animales que han desaparecido en lugares muy lejanos puede conmover algunos corazones y atraer donaciones, pero ¿cambia realmente nuestro comportamiento? Bueno, aquí hay una parte de las organizaciones. ¿Qué pasaría si fuéramos capaces de transmitir a la gente las maravillas de la naturaleza que les rodea? Y promover educación que conduzca a valorar las especies amenazadas y los hábitats en que viven. En todas partes del mundo estamos comprobando que la toma de conciencia sí conduce al cambio. Cuando la gente percibe los efectos positivos de su propia contribución. Lo que nos mueve no son las sombrías historias de los animales y plantas silvestres que estamos perdiendo. O del miedo a... Es el asombro y la admiración, basados en el conocimiento, lo que nos puede inspirar a la acción. Es el amor a lo que tenemos, no el miedo a perder. Es el amor, no la pérdida. Bueno, este era el mensaje. Uno de los recursos que podemos utilizar quizás es buscar más vínculos de emociones positivas que las emociones negativas, porque hasta ahora no nos están dando muchos resultados. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Luego hacemos preguntas y ahora os paso el micrófono y tal, pero sí. Me gustaría escuchar a Alicia primero y luego... Para Alicia. Muchas gracias por dejar hablar a la única mujer de la mesa. Tenía que decirlo. Bueno, me explota la cabeza, no sé por dónde empezar. O sea, primero os cuento que es verdad que he sido durante 4 años la coordinadora científica del CREAF, pero ahora soy la responsable de interacción política y relaciones institucionales. Y claro, yo hablo con políticos, yo hablo con gobiernos de todo esto que os han estado presentando. Y yo vengo del CREAF. El CREAF es un centro de investigación en ecología que está en Barcelona. Hacemos ecología del cambio climático y de la biodiversidad. Estudiamos cómo funcionan los ecosistemas y cómo los ecosistemas se ven afectados por el cambio climático, por la pérdida de biodiversidad y proyectamos, ¿no? Hacemos proyecciones de qué es lo que puede llegar a pasar si colapsan ciertos ecosistemas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los bosques. Entonces, bueno, como os ha dicho antes Luis, yo acabo de llegar de Bakú, acabo de llegar de la COP29 y tengo un discurso muchísimo más positivo que el vuestro, tengo que deciros. ¿Por dónde empiezo? A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, lo primero es que, Anso, o sea, en la cena de Navidad de este año les voy a hacer este experimento a toda mi familia. Nos juntamos como 40 personas y luego te escribo y te cuento, porque me ha parecido una ideaca para hacer esto en una reunión familiar. Y lo primero que he pensado, cuando ha salido el 61%, he pensado, ojo, pues no está tan mal. O sea, vale, no hemos llegado al 70%. Pero, oye, es un 61, no es un 0, no es un 10, no es un 20, es un 61. Y esto lo he ligado con la COP, ¿no? Ahora en Bakú se ha hablado mucho de financiamiento, ha sido la COP del financiamiento. Y es verdad que los países menos desarrollados estaban pidiendo un objetivo de financiamiento de 1,3 trillones, ¿no?
y no hemos llegado a ese número. Estamos muy lejos de ese número. Pero hemos subido. Estábamos en 100.000 millones hasta el 2035 y ahora estamos en 300.000 millones. Entonces, a veces, ¿no? Es un poco, todo depende del prisma con el que se mire. Es decir, ¿estamos avanzando? Sí. ¿Estamos avanzando a la velocidad a la que deberíamos avanzar? No. ¿Deberíamos avanzar más rápido? Sí. Pero vuelvo a la primera pregunta. ¿Estamos avanzando? Sí, estamos avanzando. Y entonces, yo creo que parte del por qué la comunicación del cambio climático se la considera un fracaso de comunicación científica por este filósofo que ahora no recuerdo el nombre, pero a lo mejor alguno de vosotros lo recuerda, yo creo que es porque se ha utilizado un mensaje muy derrotista. Entonces, yo vuelvo de las COPs, yo ya llevo unas cuantas COPs a mis espaldas, tanto de cambio climático como de biodiversidad. Yo llego de las COPs y me leo los titulares de prensa, ¿no? Entonces tengo a mi madre, a mis tías, todas, ¡jo, qué fracaso! ¡Qué mierda todo!, ¿no? Y yo, pues no está yendo tan mal, la verdad. O sea, hemos conseguido esto, se ha aprobado esto, se ha conseguido esto otro. Y me dicen, no, entonces me empiezan a mandar titulares, ¿no? Y yo digo, pues esto no es exactamente así, esto no está bien explicado, ¿no? Este titular es muy derrotista y yo creo que esto influye mucho en la percepción que tiene la gente que no tiene la suerte o la desgracia, pero que yo creo que es una suerte, de estar asesorando científicamente a gobiernos que después toman este tipo de decisiones. Porque yo creo que estos titulares se basan mucho en... Has puesto antes unas fotos de COP26 y de COP28, ¿no? La de Dubái. Bueno, pues os voy a aportar otra capa de información, porque yo estaba en esa sala, en ese momento de esa foto. Y que estaba a punto de llorar el hombre este. Eso fue en Glasgow, ¿no? Eso fue en Glasgow. Pero es que fueron dos momentos, de verdad os lo digo de corazón, fueron dos momentos históricos. En Glasgow fue un momento histórico porque se firmó el Pacto de Glasgow. Y entonces fue un momento el último día de la COP, todo el mundo pensábamos que no se iba a firmar y al final hubo un consenso de casi 200 países y se firmó el Pacto de Glasgow. Y luego la de Dubái es que parece una tontería, pero se incluyó en el texto final de la COP28 una alusión a los combustibles fósiles, que no se había conseguido nunca antes en la historia poner en un papel firmado por casi 200 países que la culpa es de los combustibles fósiles y que tenemos que dejar de usarlos. Entonces, pues yo también estaba aplaudiendo, ¿sabes? Si me hubiesen hecho la foto a mí, yo también estaba con una sonrisa como un plátano, porque es un hito mayúsculo, ¿no? Entonces, si cogemos, por ejemplo, el Acuerdo de París, que se hizo en la COP21, el Acuerdo de París, si se cumple todo lo que hay ahora mismo escrito y todas las políticas públicas que se han diseñado en el mundo alrededor del Acuerdo de París, no sé, para los que a lo mejor no estéis tan familiarizados con el Acuerdo de París como estoy yo, el Acuerdo de París dice que tenemos que limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados de aumento de temperatura, idealmente no sobrepasar el 1,5 grados de aumento de temperatura, ¿no? Bueno, pues poniendo todas las políticas públicas que existen en el mundo ahora, si las cumplimos, estamos en un aumento de temperatura de 2,7. Con lo cual, no estamos cumpliendo los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, ¿qué haría un periódico? Fracaso absoluto del Acuerdo de París, ¿no? Pero es que si el Acuerdo de París no existiese, el aumento de temperatura que tendríamos hoy en día no es de 2,7. Las proyecciones dicen que estaríamos llegando al 5. Entonces, con esta nueva información que os acabo de dar, ¿el Acuerdo de París es un fracaso o no es un fracaso? Claro, desde mi perspectiva, no es un fracaso, porque estaríamos infinitamente peor de como estamos ahora, ¿no? Desde mi perspectiva es un avance, simplemente tenemos que seguir avanzando en esa dirección y entonces no nos podemos dormir en los laureles, pero eso está ayudando. Entonces,
yo creo que también es importante entender, y me centro mucho en la parte de los gobiernos porque es principalmente la parte que yo más toco. Y creo que vosotros habéis tocado demasiado bien la parte más de la sociedad, entonces no me atrevo a meterme ahí, ¿no? Pero en el tema de los gobiernos, yo siempre... ¿Cuántos de vosotros vivís en un edificio donde hay una asociación de vecinos? Levantarme manos. ¿Cuántos vivís en un...? ¿Solo hay una persona? Una comunidad de vecinos. Perdonad. Comunidad de vecinos, ¿no? Entonces, ¿alguno ha intentado alguna vez, yo qué sé, pintar la escalera de otro color? ¿O habéis hecho obras? Poner placas. He intentado poner placas. Poner placas. Entonces, ¿cuántos vecinos sois, Luis, en tu escalera? 20. 20, ¿no? ¿Y has conseguido poner placas? No. ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? Es una N de 1, pero me han mirado como si estuviera absolutamente loco y fuera de mí. O sea, y no ha habido consenso, ¿no? No ha llegado a voto. No ha llegado a voto. Una tontería absoluta. Pues ahora imaginaros el planeta como una gran comunidad de vecinos, donde somos pues, unos 200 países y tenemos que pintar la escalera rosa chicle. Entonces, claro, o sea, cuando ponéis en perspectiva lo difícil que es pintar la escalera de tu edificio de color rosa chicle o poner placas y que es imposible llegar a un consenso, pues ahora trasladar eso a las COPs, donde hay representantes de casi 200 países con 200 realidades económicas, 200 realidades geopolíticas y ahora busca un consenso en todo eso. Entonces, yo creo que es admirable cuando se llega a un consenso y se llega a un consenso en cosas como el Pacto de Glasgow o poner la frasecita de combustibles fósiles o llegar a firmar un acuerdo de París. Entonces, con todo esto no quiero desdecir a mis grandísimos compañeros de mesa porque creo que ellos tienen mucha razón en esta percepción que hay del cambio climático, pero sí que lo primero que yo he pensado con ese 61% es, pues vamos bien y ahora pues hay que conseguir aumentarlo, pero al menos no partimos de cero, porque partir de cero es muchísimo más complicado. Sí que hay una cosa que habéis hablado los tres, de hecho, que es lo de la trampa del optimismo tecnológico, que me ha encantado. Que yo esta mañana he estado aquí en Madrid teniendo una reunión, una charla con un montón, creo que había como unos 50 empresarios, ¿no? Sector privado. Entonces, he estado hablando con el sector privado sobre cambio climático y pérdida de biodiversidad y por qué el sector privado se tiene que sumar a esta causa, ¿no? Entonces, todos se han centrado principalmente en tema tecnológico, todos. Y a mí, claro, ¿no? La captación de carbono, que no sé qué, tal, y yo al final me los miro y les digo, bueno, yo conozco la mejor tecnología que existe en el mundo mundial sobre temas de captación de carbono. Y me han mirado todos ojipláticos de... que estáis investigando algo en el CREAF, tal. Y le digo, mira, sí, se llaman bosques, se llaman manglares, se llaman praderas de Posidonia y todo esto es una tecnología que ya tenemos y que si simplemente la conservamos o la restauramos, pues no hace falta ser Elon Musk ahora y hacer una chimenea extractiva que llegue a no sé cuántos metros. Simplemente tenemos que recuperar esa conexión con la naturaleza porque ese desequilibrio es el que nos ha llevado a donde estamos. Y eso también... ¿Qué me han dicho? No, la verdad, ha sido bastante positivo, porque se lo he planteado de una manera... No, porque estamos siempre hablando del cambio climático y les he dicho que es muy importante que el sector privado deje de tener esta visión túnel de carbono, que digo yo, que es solo nos centramos en mitigar, ¿no? En no tener emisiones, en emitir menos, tonelada de CO2 arriba, tonelada de CO2 abajo, y eso está muy bien, es muy importante mitigar, pero yo os pregunto, imaginaros que ahora vivimos en un mundo de fantasía y de color y hemos llegado a emisiones cero. Ya no tenemos emisiones, ya no hay más emisiones. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿Qué respiramos?
Porque estamos tan obsesionados con el cambio climático que nos hemos olvidado de que la biodiversidad está ahí, no la estamos teniendo en cuenta, no la estamos cuidando y comemos biodiversidad, bebemos agua gracias a la biodiversidad, respiramos aire limpio gracias a la biodiversidad, nuestra salud mental está ligada con la biodiversidad. Entonces, también es importante tener esta visión holística de que esto no es una crisis, esto no es la emergencia climática, esto es una crisis poliédrica donde está la biodiversidad, está el océano, está el cambio climático, está la desertificación, hay plásticos por ahí y todo se tiene que contemplar en conjunto y no lo puedes separar. Y ahora mismo lo hemos separado en silos, hemos creado muchos procesos que por otro lado son procesos que son necesarios pero que se tienen que hablar entre ellos y se hablan poco o nada ahora mismo. Y entonces, cuando se lo he planteado en estos términos de que vamos a comer, ahí todos han reaccionado. Pero la verdad es que ha sido bastante positiva la charla y no sé si os estáis dando cuenta de que yo soy muy positiva, soy muy optimista y creo que para trabajar en este campo en el que trabajamos hay que conservar un poco el optimismo porque si no te puedes llegar a deprimir y mucho, pero contrariamente a lo que venden los titulares, yo vuelvo de las COPs muy optimista, porque conozco a mucha gente, haciendo cosas, y haciendo cosas útiles. Y a lo mejor no están en las salas de negociación, pero están al pie del cañón haciendo cosas útiles. Y yo vuelvo de las COPs con la fe en la humanidad renovada. Entonces, si del 61 el año que viene estamos en el 62, eso que hemos ganado. Conectas con mis emociones positivas. ¿Ves? Qué bien, es lo más bonito que me han dicho hoy. Yo si quieres solo por aportar una cosa, es cierto que hay más gente haciendo cosas de las que no creo yo. Con otros dos colegas os decía antes que he llegado a publicar papers en Derecho, pero no es casualidad. El Banco Central Europeo nos encargó a unos colegas y a mí que le diéramos argumentos, y esto viene directamente de Christine Lagarde, para tomar acciones frente al cambio climático. O sea, los bancos centrales ya se han convencido de que esto es un problema. ¿Qué ocurre? El Banco Central Europeo está pensándose muy bien cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque existe el Tribunal Constitucional alemán, que en el momento en que se salga de su objetivo del 2% de inflación, se va a ir a por ellos. Entonces, nosotros les hemos dado 100 páginas de argumentos legales para que vayan contra el Tribunal Constitucional alemán. Pero ellos ya tienen muy claro que su siguiente paso es decir, no, a ver, nuestro objetivo es el 2% de inflación, pero nuestro objetivo es la estabilidad del sistema financiero y, oigan, señores ricos, el cambio climático les va a joder donde les duele, en el bolsillo. Entonces, o nos ponemos las pilas y esto es verdad, o sea, hay gente haciendo cosas. Otra cosa es que los gallegos seamos pesimistas. Alicia, quería hacer una pregunta sobre una cosa que decías, el contraste entre los titulares que te dicen tus tías y tu madre y probablemente los que leemos todos los que estamos aquí y lo que ves desde dentro. A ver si esto tiene alguna validez. Creo que es inherente al sistema mediático que la mayoría de personas, no todas, que cubren estos temas, como la mayoría de temas, sí están especializadas en ello, suelen estar muy cerca de un cierto ethos del activismo, más que del expertise concreto y mucho más cuando pasan. Yo no sé si alguno de ustedes trabaja en medios de comunicación, pero sabe que quien está en terreno puede escribir lo que quiera, lo que se titula y lo que se publica lo deciden en un sitio que no está allí, ¿no? Normalmente en una central. Entonces, el titular nunca se escribe desde el parqué de la COP o el suelo que tengáis y, de hecho, el contenido se sesga aquí. Y de la misma manera que se dice aquello de que toda historia es historia contemporánea, todo reportaje siempre en clave nacional. No importa si estáis en Bakú, en Abu Dhabi, siempre es en clave nacional y siempre será en clave política aquí, según, además lo puedes ver en los diferentes periódicos y tal. Esto sé que es obvio, so far, pero ¿crees que hay margen de mejora ahí? Porque como alguien que trabaja en los medios, te diré que no hay nada menos sexy
que una COP en la que marginalmente y desde lo superexcitante que es la diplomacia hemos avanzado un 1% sobre... Entiendo lo bueno que es, pero no tengo una historia que contar. Entonces, la historia que va a ganar tiempo, no solo Twitter, la historia que va a ganar tiempo en cabeceras muy respetables va a ser un follón. Y lo más parecido a una narrativa responsable y positiva, en la que creo, si no me equivoco, que las 3 personas que estáis conmigo aquí estáis en contra, es un editorial que sacaba del Economist, al que me confieso parcial, que es muy tecno-optimista, en el sentido de que cuando tiras los números ves que el incremento de instalación de fotovoltaica, el colapso en precios y las típicas cosas que casi nunca se ven desde reportar hoy y aquí, ¿no? Que es un maltusianismo reversionado, ¿no? Con esto que decimos de es que no vemos el problema de... Ya, pero es que dentro de 20 años igual no vimos la innovación. No digo lo más que, pero no veo reportaje así muy serio y que mediáticamente pueda funcionar. ¿Tú tienes ejemplos de historias bien contadas sobre positivas? Eso? O por lo menos justas con lo que sucede. Yo creo que es muy difícil porque es un proceso diplomático y es un proceso que, o sea, ¿hasta qué punto hace falta contarlo? ¿Sabes? O sea... Claro, pero si tú no lo cuentas mediáticamente, alguien lo cuenta, porque generas un hueco, como en electrónica, ¿sabes? O sea, si tú no estás ahí, alguien lo ocupa. Yo hablo con muchos periodistas mientras estoy allá. Desde el CREAF se hace el esfuerzo, además, de hablar con todos los periodistas españoles que estén presentes. Y yo los conozco a muchos y a muchas desde hace muchos años, porque son los que cubren este tipo de eventos. Y entonces, como dices tú, estas personas tienen otro tipo de expertise, pero yo las considero expertas en este tipo de ambientes porque llevan años cubriéndolas. Entonces, se saben el lenguaje, se saben que cuando se dice una cosa en realidad lo que significa es otra. Entonces, yo creo que a lo mejor faltaría también que hubiese una formación a la gente que no viaja, que está en España en este caso, ¿no? Y que son los que deciden los titulares, porque ahí es donde se meten los sesgos, probablemente. Creo que también hay un problema, y esto, por ejemplo, había periodistas en esta COP, periodistas de televisión, que me decían que a lo mejor es la última COP que cubrían, porque desde Central a lo mejor ya no interesa el tema. Y entonces me decían que claro, que les tienen que comprar el tema y que a veces pues lo que vende no es tu vivencia concreta, ¿no? Sino que es pues añadirle al titular una cosa de pues un poco alarmista, ¿no? Es que sería una bendición que dejaran de enviar a las teles. ¿Que enviaran? Que dejaran de enviar a las televisiones, porque tienen una presión estructural editorial. Os iría mejor con youtubers, expertas y expertos en ello, que cuenten lo que hay de verdad. Esto es un criterio muy personal, pero como alguien que trabaja en tele y conozco las teles así, es que nunca van a contar lo objetivo ni lo interesante. Entraríamos en comunicación científica de otra manera, pero no tiene ningún sentido. No lo tiene ni lo va a tener nunca. Porque no pueden ganar minutos de, quiero decir, se están peleando con los resultados de fútbol y se están peleando con las declaraciones de esta mañana del presidente, o cuentas algo que tenga sangre, ¿sabes? En inglés se dice aquello, ¿no? De if it bleeds, it leads. Si no funciona. Pero bueno, ¿tienen preguntas? ¿Quieren? Yo paso micrófono. Sí les pediría que como estamos a las 8, que hagan preguntas, que las preguntas saben que acaban tonalmente una pregunta, no ponencias, y que sean breves, por favor, para que puedan hacer más. Sí, has comentado el tema de los ganaderos escoceses. ¿De los escoceses, que tenían... Pero claro, allí ellos tenían un prado y se ven las ovejas y se sabe lo que se consume. Sin embargo, con el cambio climático no hay una conciencia de la medida. La medida allí era el prado y aquí no hay medida, porque yo cojo el coche y voy a Atocha, son 100 gramos de CO2, medidos en toneladas como lo miden, es 0,00001. Y como no hay esa conciencia,
pues nadie me puede decir, tú estás consumiendo más. No hay una presión social que evite eso. Entonces, eso es un fallo, digamos, de la comunidad científica que ha extradimensionado en toneladas. Y toneladas, nadie sabe lo que es una tonelada, si cabe aquí o no cabe. Entonces, hasta que no se ponga eso, no habrá una presión social. Entonces, me ha dejado muy preocupado. Que has venido del COE y dices que son 2,7 grados, pero es que en la Semana de la Ciencia fue allí uno en física y dijo que se dedicaba a medir emisiones y decía que solo se medían el 30%. Dice, entonces, claro, si con el 30% ya llegamos al 2,7, pues con el 100% estaríamos ya fuera de márgenes. Entonces, eso es así, se mide el 30% solo. Sí. Yo, bueno, tú hablas de la Copa ahora, pero yo estoy completamente de acuerdo con usted en lo que ha mencionado. Una de las claves bueno, en psicología nosotros decimos que para que haya un cambio de conducta, bueno, hay 3 factores de riesgo, que es no poder, no saber o no querer cambiar, ¿vale? Y aquí lo que vemos es que realmente muchas veces no sabemos que necesitamos el cambio. Y comparto que, también lo ha dicho Alicia hace un momento, comparto la idea de que uno de los grandes problemas es cómo estamos ocupando el territorio. Estamos perdiendo capital natural, por así decirlo, ¿no? O sea, el otro día un compañero de arquitectura me enseñó un mapa de Madrid, del área de Madrid, desde Navalcarnero, para los que estéis aquí, ¿no? Como de la Comunidad de Madrid, pero del área central, desde el año 75 hasta ahora. Siento no tenerlo ahí, lo tengo en el pendrive, pero no voy a buscarlo ahora, que me llevaría mucho tiempo. La foto es espectacular porque hemos visto cómo se ha ido colonizando y ocupando territorio que no nos pertenece. Con las radiales, la M30, la M40, la M50, la M11, la 15, no sé por cuándo va, la 50, no sé cómo. Entonces, eso es lo que me preocupa. Yo la idea importante es lo del capital natural. Y comparto la idea de la COP. Yo creo que hay un lenguaje muy interesante del posibilismo político que yo comparto. O sea, creo que es mejor que se haga esto a no que no se haga nada, ¿no? Pero yo creo que hay un momento en el cual el liderazgo político en la lucha contra el cambio climático tiene que ilusionar a sus destinatarios. Y es lo que yo más echo en falta. Plantear horizontes, tipo, como se han planteado en otras épocas por grandes líderes de procesos de cambio social muy incisivos, ¿no? Nueva frontera, yo qué sé, cosas de estas, ¿no? Bueno. La verdad es que desconozco si solo se mide el 30% de las emisiones. Me sorprendería, con lo cual sí que es verdad que medir las emisiones no es tarea fácil. Hay hasta empresas privadas que se dedican a medir emisiones por satélite. Hay muchas emisiones que literalmente se nos escapan porque son escapes de metano, por ejemplo, escapes de gas. Como dependen de compañías privadas, muchas veces son emisiones que en presupuestos públicos no se contemplan y es algo que ahora pues, se está empezando a cambiar por ley también. Y está claro que la ciencia no es exacta, es decir, la ciencia es el mejor mecanismo que tenemos ahora mismo para responder preguntas, pero la ciencia... Bueno, primero, yo creo que lo más importante es decir que los científicos y las científicas no somos seres de luz. Entonces, aquí tenemos nuestros fallos, nuestros sesgos, y esto pues se transmite y se pasa a la ciencia que hacemos. Por eso es tan importante que haya perspectivas donde sean colectivas, ¿no? Hablando del colectivismo, perspectivas colectivas, porque muchos sesgos, al final, colectivamente es menos sesgo, ¿no? Y yo creo que la otra cosa importante es, y vuelvo a lo que he dicho antes, es la ciencia no es exacta. Nosotros los científicos estamos investigando constantemente
pero una respuesta hoy puede no ser la respuesta mañana, porque vamos a saber más de hoy a mañana y entonces a lo mejor nuestra respuesta va a cambiar por el camino. Y es esta no me sale en castellano, incertidumbre que es tan difícil de transmitir tanto a la sociedad como a los que toman las decisiones, ¿no? Y luego también yo digo que el cambio climático, la biodiversidad, todos estos temas ambientales en realidad son un problema de velocidades, ¿no? Porque la ciencia va a una velocidad. Somos lentitos nosotros, los científicos, vamos lentos. Nos lo pensamos, estudiamos y cuando damos una respuesta nunca es contundente, ¿no? Nunca estoy 100% segura de que esto es lo que va a pasar y va a pasar de esta manera, ¿no? No lo decimos así, nunca. Y siempre añadimos la coletilla de, bueno, se necesita más información. Y entonces la ciencia va a una velocidad. Luego la sociedad va a otra, completamente diferente. Luego los políticos y las políticas van a otra. Entonces la toma de decisiones para diseñar políticas va un poco así y te van pidiendo evidencias científicas y tú estás, es que no lo sé, es que hay mucha incertidumbre. Bueno, el 75% que puede pasar esto, ¿no? Y la sociedad reclama respuestas, reclama medidas y las quiere ya y es urgente. Y vuelvo a la pregunta que has hecho antes, Luis, de la percepción en medios de comunicación, ¿no? Al final los medios de comunicación van a la sociedad quiere estas respuestas urgentes porque son necesarias y porque estamos ya hasta las narices, por no decir otra cosa, de la inacción muchas veces y entonces pones todas esas velocidades todas juntas y no hay ni Dios que se entienda a veces, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es importante tenerlo en cuenta, cómo unos suben la velocidad, otros la bajan y ahí nos encontramos por el camino. Sí, bueno, yo felicitaros porque realmente me habéis dado he trabajado muy lejanamente relacionado con el cambio climático, pero bueno, me parece que habéis dado una idea diferente y que a mí me ha enriquecido mucho. Yo quería preguntaros un poco a los tres si lo que habéis presentado es generalizable a todos los países. Por ejemplo, los resultados del primer ponente, las sociedades, por ejemplo, la francesa, que conozco un poco más de cerca, yo creo que está mucho más sensibilizada. Quizá las respuestas hubieran sido diferentes. Y si esto que planteáis es típicamente español, que podemos ser muy cicateros y muy poco sensibles a temas ambientales en relación a otros países europeos, y tú, por ejemplo, que te mueves en ese ámbito de tantos países, si realmente notas diferencia entre países y a qué se deben esas diferencias. Me ha preocupado mucho oír lo que has comentado de los medios de comunicación. ¿Esto sucede en todos los países? ¿Es posible que en otros países europeos, para mí, de mucha más cultura ambiental que España, la televisión deje de cubrir estos informativos? Es que eso me aterra, ¿no? Cuando has comentado eso, ¿no? Que probablemente es el último año que se cubre. Entonces quería que me tranquilizarais un poco en la posibilidad de generalizar o realmente somos una excepción o cuál es vuestra idea. Y muchas gracias de nuevo por... No, gracias a ti por aguantarnos. Muy rápido, esa objeción que has hecho nos la hacen continuamente a las que hacemos experimentos, de si esto vale en otros países y no sé qué, y no sé cuánto. Este experimento se ha hecho en bastantes países, en Alemania funcionaba igual, lo que pasa es que son resultados más antiguos. Yo estoy embarcado en hacerlo en más países, o sea, yo lo he hecho ya en España y en China y sale lo mismo. Y ahora tengo justo una colaboración para hacerlo en 10-12 países, ver qué relación tiene con el poder de las normas sociales en esos países y te contestaré a lo mejor el año que viene. Por lo que estoy viendo, yo creo que las cosas no van a ser muy distintas. En países industrializados, ojo, Ya si me dices países, no sé, países de Centroáfrica, pues a lo mejor es otra cosa, pero de todo lo que es el norte global, de China a Estados Unidos, yo estoy dispuesto a apostarme algo a que va a salir muy parecido. Igual pierdes. Igual pierdo. Por eso son las apuestas. La otra parte de la pregunta es para Alicia. Sí, yo quería decir una cosa muy breve sobre esto, ¿no?
Muchos de los estudios que yo he presentado se basan en estudios de otros países, incluso el dato de preocupación era un estudio que yo juraría que incluía Francia también, ¿no? Pero para mí la clave no es esa. La clave es que diferenciemos entre lo que en psicología de las emociones se llaman los países de las culturas colectivistas de las culturas más individualistas. Porque ahí vamos a encontrar claves muy diferentes, ¿no? Incluso lo vemos en las emociones, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, me viene a la cabeza un ejemplo para entender la diferencia. Japón, que es un país industrializado, el éxito profesional se vive con mucha humildad, no con arrogancia. Nosotros vivimos el éxito profesional con una motivación egoísta, como somos el rey del universo, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy importante diferenciar países con tradiciones culturales muy colectivistas, de países con tradiciones más individualistas. Y nosotros no somos de los más individualistas, porque en Europa, como sabéis, desde siempre hay toda la tradición calvinista, luterana, es mucho más individualista que la nuestra, lo que Max Weber llamaba la ética protestante, ¿no? La ética protestante. Entonces, es importante, y la pregunta que de verdad yo le agradezco mucho su atención, y su pregunta refleja que ha estado muy atento, a pesar de lo largo que hemos dado en nuestras presentaciones, ¿no? Muchas gracias. Pues yo añadiría que me parece una reflexión súper interesante, lo de la cultura individualista a la cultura colectivista. También añadiría, diferentes países tienen diferentes relaciones con la naturaleza. Entonces, eso influye mucho también, porque hay países, por ejemplo, como Ecuador o Bolivia, donde tienen una relación, o sea, lo llaman la Pachamama, y a lo mejor para nosotros es como vaya panda de hippies, pero luego realmente es que tienen una cultura que está intrínsecamente ligada a la naturaleza. No han perdido esa conexión y eso hace que cuando participan de las negociaciones, yo digo que ellos y ellas llevan la naturaleza a la mesa de toma de decisiones y nosotros no lo hacemos. Eso no quiere decir que nuestras decisiones sean mejores o peores, pues son diferentes, porque ellos llevan a la naturaleza a esas mesas de toma de decisiones y otros países como el nuestro pues no lo hace. Y que la naturaleza esté en la mesa de toma de decisiones es muy importante, porque al final esto es un proceso antropocentrista donde estamos hablando de nuestra propia supervivencia, pero ¿y la supervivencia de los demás? ¿Dónde está? Y sobre los medios de comunicación, matizar que los medios de comunicación hacen una labor excelente y, de hecho, a mí lo que me gusta en general con cualquier tema, no solo el cambio climático, yo nunca me leo el titular. O sea, yo me voy al texto y me leo el texto y el texto normal, o sea, yo el 90% de las veces que yo he participado en alguna entrevista luego me lo leo y el texto rara vez he tenido que llamar a un periodista y decirle esto no es así. Lo que pasa es que a veces hay una desconexión entre el titular y el texto. Entonces, ¿no? Y el titular muchas veces es el clickbait ¿no? Para que cliques. Pero el texto aporta información y es información necesaria. Y luego yo tengo esta opinión más optimista porque yo tengo la gran suerte de que vivo los procesos desde dentro. Y entonces yo veo todas las cosas que se hacen y la gente que está ahí empujando, que se queda hasta las 8 de la mañana despiertos negociando un texto. Y esto, claro, esto es aburridísimo, lo tienes que escribir en un artículo. Esto no se explica, pero sobre todo que nadie se piense que los medios de comunicación no están diciendo la verdad, pero es el titular, que a veces es perverso ese titular. Vale, sí, yo quería hacer una pregunta porque hablando de inacción, yo soy alumna de ANSO y lo hemos hablado también en clase y a raíz de una anécdota personal con un colega que me dijo que él ya no tenía ecoansiedad, que él estaba ya en el barco de las ecopalomitas de ver cómo se hundía el barco.
¿no? O sea, esta gente que tiene una... Eso me dijo. No lo había oído nunca. Esta gente que está convencida, que está preocupada, pero que ya se ha rendido, en cierto modo, ¿no? Y un poco qué estrategias podemos utilizar o qué podemos hacer con esta gente que tiene una preocupación, que tiene una estrategia, pero que está rendida porque ve que el barco se hunde. Se hundirá despacito o más despacito que antes, pero que se hunde. Entonces, eso, ¿qué estrategias tenéis o qué podemos hacer contra esta inacción? Yo no te voy a decir nada, que a mí me aguantas bastante en casa. Solo por dar contexto diré que yo les he dicho más de una vez que el principal problema ya no son los negacionistas, son los fatalistas, son los de hasta aquí hemos llegado, ya da igual. Ahora ya... Sí, yo en la presentación he pasado muy rápida por esta diapositiva, pero era lo que llamaba el ecofatalismo, ¿no? A ver, siempre en la historia de la humanidad, en épocas de traumas colectivos o de incertidumbres compartidas, ha habido esta sensibilidad milenarista, ¿no? De el mundo se va a acabar, siempre lo recordáis. Si tenéis curiosidad intelectual, es muy interesante los milenarismos del año 1000, por ejemplo, ¿no? Son muy famosos, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de algo más importante, que yo creo que es lo que agrava esa sensación de ecofatalismo. Estamos hablando de gente que ve. Estoy hablando, por ejemplo, de los científicos de Exeter, de la carta que he puesto, ¿no? De Larry Science, ¿no? Estoy viendo de gente que ven los datos, que son sensibles de los cambios, de los procesos de degradación que se están produciendo y que ven que no se hace nada incisivo sobre esos problemas. No es tanto, el fatalismo no es simplemente, no es la sensación milenarista de va a cambiar el siglo, nos vamos a hundir, esto, el mundo se va a acabar, ¿no? Y da a confesaros, ¿no? Como no, es como una respuesta racional ante la falta. Por ejemplo, a mí, en el estudio que hemos hecho con los adolescentes, una de las cosas que más me llama la atención es la mayor parte de la gente responde que no confían en que las medidas políticas puedan incidir en la lucha contra el cambio climático y otras cosas parecidas. Entonces, para mí la clave estaría en eso que el aura positiva que ha traducido él, ¿no? De hecho, yo estoy planteando cada vez más que las campañas de información sobre el cambio climático deben dejar de hablar sobre el problema. Y si hablan sobre el problema, que hablen de informaciones estratégicas, aunque tengan efectos limitados. O sea, que ofrezcan a la gente una alternativa para porque el ecofatalismo aparece como consecuencia de decir, no sé qué hacer y lo que se me ocurre me parece una estupidez, por no decir otra palabra más gruesa. Que es lo que, no lo he explicado esta variable, es lo que en psicología llamamos la percepción de ineficacia, ¿no? La percepción de ineficacia es algo que nos hace mucho daño, cuando vemos que hacemos un gran esfuerzo y lo que hacemos no sirve para nada, ¿no? Entonces, autoeficacia se llama, yo lo llamo autoeficacia negativa, pero parece que autoineficacia, ¿no? Entonces, para ahí irían los tiros, ¿no? Y tenemos que empezar a decir, bueno, pues hay cosas que tú puedes hacer. Vale que no van a cambiar la dimensión ni los grados de aquí a mañana, ¿no? Pero a ti te van a permitir, por ejemplo, implicarte más en grupos sociales, en ecoteams, o te van a permitir aprender otras cosas que son más incisivas en la lucha contra el cambio climático, o te van a permitir encontrar a otra gente que está con la misma movida que tú. Y no es tanto el conocimiento, y mucho menos el conocimiento tremendista. Y una pincelada más. Apia, que bueno, no sé cómo está ahora Apia, pero yo durante algún tiempo tuve mucho contacto con Apia, es la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Yo me acuerdo una vez, una editora de un telediario, de una telenacional, que decía, vamos, no consigo meter una noticia ambiental en la escaleta de un telediario, a no ser que sea el Prestige. Solo puedes meter una noticia que tenga morbo, que tenga sangre, que tenga hijados, yo qué sé. Y eso deberíamos hacérnoslo pensar, porque muchas veces echamos la culpa a los medios, pero también nos vemos que realmente el consumo de
información. Bueno, ahora está cambiando mucho, ¿no? Yo creo, a mí no me asusta lo de que las teles no vayan. Yo comparto lo que decía, el que a lo mejor un buen canal de YouTube puede hacer más que... A mí me gustaría decir solo una cosa sobre el milenarismo este que decías. Sí, por favor. En general, en los medios se cuentan historias, no se transmiten datos, eso está en los papers, en los informes. Entonces, cuando cuentas una historia, usas plantillas. Nadie inventa historias, se usan plantillas. Doy clase de esto, 8 plantillas de las que funcionan de manera más o menos universal, que la puedes encontrar en la Cenicienta, en el Nuevo Testamento. Son plantillas de historia, según el nivel tónico de la historia, etc. El milenarismo es una historia muy clara, escatológica, en la que se acerca el fin de los tiempos, está llegando, es inminente y solo los justos se salvan, que es el discurso de Greenpeace, por ejemplo, o de Amigos de la Tierra, por ejemplo. Hay justos y no justos, y unos se salvarán y otros no, y es un dilema moral. Puede ser verdad o no, pero es curioso que es la historia. Si lees la última encíclica del Papa, que era súper verde y ecologista, fíjate, todo iría bien si todo el mundo fuera católico, buen católico. Si eres ecologista libertario, todo iría bien si desreguláramos y la gente le pusiera precio al carbono. Si eres escéptico y te gusta la ciencia, todo irá bien si dejas a los científicos hacer su tal. Sospecha de la gente que tiene una solución previa. Y a los colegas que están deprimidos, que miren las historias que les cuentan con esta facultad crítica. Es bullshit, es mentira. La historia era previa. La verdad es que nadie tiene muy claro cuál es esta historia y sobre todo no sabe cómo acaba. Cierto. Estamos aquí para escribirla. Sí. Y no lo digo en plan Hollywood cutre, perdóname, sí. Pero de verdad, la estamos haciendo. Sí. Y a lo mejor lo hacemos bien. Esto no se dice lo suficiente, pero a lo mejor lo hacemos bien. Y a lo mejor en un futuro las cosas son muchísimo mejores de lo que son ahora. Entonces, ¿por qué no podemos tener en cuenta ese futuro, o sea, esa posibilidad de futuro mejor, ¿no? Y yo no tengo una respuesta profesional para ti, pero mira, yo tengo 2 hijos y mi hijo pequeño que tiene 5 años a veces es un reto, a veces, entonces, un reto. O sea, a veces le tienes que decir 2500 veces que se ponga los zapatos porque nos tenemos que ir al cole y entonces entra en modo negación y tira los zapatos al suelo y no quiero hacer nada. Y yo, cuando me hace esto, yo siempre le digo, Max, ¿quieres un abrazo? Y entonces no me escucha. Digo, Max, ¿quieres un abrazo? Y entonces al cabo de un rato me dice, sí, mami. Y yo le doy un abrazo. Y después del abrazo le digo, ¿necesitas ayuda poniéndote los zapatos? Y generalmente me dice, no, yo ya puedo solo. Entonces, esto muchas veces lo ligo con la gente fatalista, que a veces necesitan un abrazo. O sea, necesitan un abrazo y luego ya les dices, hagámoslo juntos, vamos en bici, no pongas la secadora, ¿no? Soluciones como muy aterrizadas que a veces no todo el mundo puede hacerlo todo, pero todo el mundo puede hacer algo. Y a veces lo que falta es ese abrazo para snap out, que no sé cómo traducir esto, o sea, salir del shock y darles, no, mira, o sea, lava en agua fría, no pongas la secadora y come carne roja una vez a la semana. Es muy factible eso, ¿no? Y no es el 70%, pero no es un 0. Entonces... Me ha pillado manía. Me encanta el optimismo. Voy a hacérmelo mirar y voy a pensar mucho esta noche. Estoy seguro mañana vengo. Esto Cristiana Figueres, que fue una de las arquitectas del Acuerdo de París, dice que ella es outrageous optimism, que es este optimismo insufrible, ¿no? Y yo lo aplico mucho esto, porque es que no es el símil que tendríamos que decir aquí, pero es que esto es mi gasolina para irme a esos saraos y ponerme delante y perdonadme porque cierro el ciclo, de un montón de hombres que me sacan 20 años y decirles, chicos, por favor. Entonces, ser optimistas. Perdón, para terminar quería referirme
a la dimensión económica que tiene la lucha contra el cambio climático. Se habla muy poquito de ello y yo, por mi profesión y por mi ideología progresista, pues me revuelve un poco el estómago. Es evidente que la lucha contra el cambio climático implica unos recursos enormes, que es carísimo. Yo puedo dar fe, porque lo he vivido desde el punto de vista empresarial, como las medidas de descarbonización y de sulfurización ha costado muchísimo dinero y sé quién los ha pagado. ¿Quién la ha pagado? Pues las viudas, igual que los ricos. Nos han tratado de una forma progresiva en impuestos, en un impuesto indirecto, con lo cual es regresivo. Entonces, se habla muy poquito por vuestra parte de este aspecto económico, que para mí me parece crucial porque tiene unas dimensiones enormes. Y los recursos económicos son económicos porque son escasos y susceptibles de sus alternativos. No solamente por eso, sino por cómo se distribuyen, cómo se financian, a mí me revuelve un poquito el estómago. Pues lo hemos visto este verano con las tarifas. ¿Por qué han subido las tarifas? ¿Quién ha pagado esas tarifas eléctricas? Esas tarifas eléctricas se han subido porque el gas, porque unos señores alemanes apostaron y pusieron una forma de tarifar que la han pagado las viudas igual que los ricos. Y eso a mí me enerva. Y hay otro aspecto también, rápidamente, que quiero mencionar. Si no se hace sospechar que la cumbre de Davos se invite a Greta Thunberg. ¿Se invite? A Greta Thunberg. Ah. Allí no van los progresistas, ni los pobres, ni los humildes, ni los demás. Simplemente esas cuestiones. Dos, resumiendo, se debería hablar de cómo se financian las medidas contra el cambio climático. ¿Quién las paga? Y por otra parte, ¿qué significa eso? El sistema capitalista mundial no está del todo en contra de esto. Debíamos replanteárnoslo. ¿Por qué? Yo creo que yo suscribo lo que dice su interrogante. Solo añadiría una cosa, para que me dé usted su opinión, o ahora o después, ¿no? Es que, ¿cuánto nos costaría no descarbonizar? ¿Cuánto nos costaría no descarbonizar? Eso es. Eso. Y luego, esto es. Y como es un impuesto indirecto, lo pagan los unos y otros, por lo cual es regresivo, lo pagan las viudas, lo pagan los ricos. Yo creo que hay que entrar en cómo se financia, quién paga las medidas. Estoy de acuerdo. No digo que no se hagan, pero yo iría más allá en la... ¿Quién las paga eso? Claro. Ser conscientes de que el crecimiento de las tarifas de verano, porque quién las ha pagado y por qué se ha producido. Completamente de acuerdo. Y ahí nos encontraríamos alguna sorpresa también de... parece que todo lo tiene que pagar los impuestos, ¿no? Supongo, ¿no? Pero hay más cosas que hacer. De todas maneras, yo iría más allá y ya que saca el tema de la economía, que me parece muy oportuno, yo plantearía también un análisis, un estudio, no sé si en las COP se habla, de la externalización de costes de la producción, ¿no? Muchos productos que estamos pagando, o sea, me compra una cosa de 5 euros en un chino, no puede ser que valga 5 euros. A alguien no le estoy pagando. O algún coste se está pagando de otra manera. Algún montador de un país, yo que sé, de Liberia o de México, no está cobrando lo que debe para que yo tenga eso por 5 euros. Un transistor, ¿no? A ver, pero tiene una lógica, ¿eh? Es como las camisetas a 3 euros. Las camisetas a 3 euros generan economías en países que no la tenían antes y que son economías de escalera. Otra cosa es que no estemos contando, igual que no contamos el trabajo de la conciliación, que es mayormente femenino, entonces como no se computa y no vale dinero, no vale nada. Y no lo cuento. Pero a 3 euros la camiseta puede ayudar a una economía. Estoy de acuerdo. No es que no le pagues a alguien, es que no has valorado. Alicia, en la COP no se ha hecho algo precisamente con los mercados de CO2 por fin. Se ha aprobado el artículo 6. O sea, es muy técnico, pero hemos aprobado el artículo 6. Entonces, todos los titulares de esta COP, fracaso total, en absoluto. Llevábamos 9 años negociando el artículo 6, que es el artículo que regula los mercados de carbono, y en esta COP se ha aprobado el artículo 6. O sea, es que mirad mi sonrisa, cómo os lo estoy diciendo, después de 9 años, ¿no? Entonces, es un gran logro. ¿Para qué sirve? Para regular los mercados de carbono, para que puedan existir. ¿No os parece ya lamentable que haya un intercambio
las opciones de CO2 a otros países, que hay un mercado de futuro sobre eso. Me parece... Lo que me parece es que estamos en una situación de emergencia y que todas las soluciones posibles que se puedan implementar se tienen que implementar. Y esta es una de muchas. No es la única, no tiene que ser la mejor, pero es una de ellas. Y es una de ellas, y como una de ellas se tiene que utilizar. Y a lo mejor en un futuro queda obsoleto y entonces pues dejamos de utilizarla, pero ahora mismo en el contexto de hoy en día, con la mayoría de los países siendo países capitalistas, es una posible solución. Estoy de acuerdo contigo de que plantea cuestiones éticas, las plantea. Pero está muy regulado, ¿eh? Esto está muy regulado. Pero es que hay países que necesitan esto, que es un poco como el dilema de la camiseta a 3 euros. Es que hay países que a lo mejor no tienen camisetas a 3 euros, pero tienen el Amazonas. Y entonces pues pueden descambiar lo que absorbe de CO2 el Amazonas por págame para conservarlo y no te lo corto. Y... plantea muchas cuestiones morales y éticas, todo esto, pero ahora mismo vivimos en este contexto, es una posible solución, pues implementémosla. ¿Es la única? No. ¿Tenemos que dejar de hacer todo lo demás? No. Ojalá algún día los mercados de carbono no tengan que existir, sí. Pero no podemos esperar a tener la solución varita mágica ideal y entonces implementarla. Ninguna solución, ninguna es perfecta, ninguna. Pero hay que ir a por todas ellas, incluso la tecnológica, que yo soy muy poco tecnológica, yo soy más de la tecnología de los árboles, pero... Pero de todas formas, perdóname que diga yo, solo... Yo te voy a decir solo una cosa. Ese es un problema, el que decías de la información, que no tiene nada que ver con el cambio climático. Si la gente es incapaz de entender que cada vez que se bajan impuestos, a ellos les bajan 20 euros y a los ricos les bajan 5.000 y votan opciones que piden bajar impuestos, pues tienen lo que tienen. O sea, hay un montón de gente que no entiende que cuando ellos pagan un poco de impuestos, hay mucha gente que paga muchos más. Y se compran lo que les dicen de que bajar impuestos es bueno. Eso yo lo he discutido con muchos economistas. Os voy a plantear una cosa. Esto es un tercer tiempo de manual, maravilloso, porque hace falta una cerveza con o sin alcohol para discutirlo. Además, como son las 20:30, ahora haremos el hueco para la última pregunta de esta pedida, pero Alicia, o se nos va o no llega el tren, que ha hecho un esfuerzo extraordinario desde Bakú a Barcelona, pasando por aquí para estar con nosotros y nosotras hoy. Os pido que le deis, por favor, un aplauso a nuestros ponentes. Alicia, eres libre, por favor. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y por favor, la pregunta que estaba pendiente. ¿Está encendido? Ahora sí. Tengo una confesión, Ancho, que tengo una confesión. Yo puse a dar 4, pero porque no me enteré de las reglas. O sea, me había quedado en la que teníamos que llegar a 30 euros y dije, bueno, si fuéramos 6, daría 5. Como son muchos más, voy a dar 4. Entonces quizás estaría en la categoría de los que no saben, ¿no? Porque no han entendido bien lo que está en juego y la regla del juego. Pero creo que lo que he hecho un poco de menos en este tipo de estudio, en este tipo de... Y soy politóloga, o sea que a mí el dilema del prisionero y todas estas cosas me gustan mucho. Pero eso, la falta de la dimensión un poco de justicia redistributiva, justicia social, que no empezamos todos en el mismo sitio, sino que empezamos, ¿no?, por posiciones diferentes, entonces tenemos que aportar de manera diferente y todo este enfoque, ¿no?, en la acción individual, que por supuesto es súper importante. Es que yo no he tenido tiempo de nos desenfoca de lo que sería el melón del capitalismo neoliberista, que ahora no vamos a abrir. A ver, pero
pero bueno, y luego, para terminar con un poquito de humor y para volver a lo de la televisión, la comunicación positiva, y nadie me paga por decir esto, pero va a salir el año que viene en la televisión española la serie de Javier Peña, que se llama Hope, en 6 episodios, y va a hablar justamente de soluciones tangibles, escalables, que ya se han como estudiado como que tendrían bastante impacto. Y porque cuando se habla de soluciones, los problemas centrales, aterrizar las cosas y la escalabilidad. Entonces, por ahí vamos, o sea que hope, esperanza, un poco. Pero, perdón. No, nada, simplemente decirte que yo no he podido hablar de mi libro. Entonces, muy rápido, porque, a ver, yo creo que la solución a los comportamientos individuales pasa por las normas sociales. Entonces, nosotros hemos hecho experimentos donde medimos, que se puede, las normas sociales que hay de contribuir o no a ese fondo común. Y lo que vemos es que los grupos que son exitosos, que logran superar el umbral, son aquellos donde hay una norma social fuerte de que hay que contribuir cada uno lo que le toca. Entonces, todo esto viene inspirado por trabajos de Cristina Vicchieri, que trabajó para la ONU en el norte de África, y entendió que la solución, o una contribución a la solución del problema de la mutilación genital femenina, es cambiar las normas sociales. Y eso, cuando las entiendes, se puede hacer. En este caso, lo único que hicieron fue explicarle a las mujeres en el Sahel que las otras mujeres no esperaban que ellas cortaran a sus hijas. O sea, era un hecho empírico que lo hacían, pero todas tenían esto que se llama pluralistic ignorance, que las otras pensaban que ellas deberían hacerlo. Yo lo que creo es que tenemos que hacer al revés, es decir, la solución al problema individual pasa por una coordinación colectiva que hay que inducir a base de generar esa norma social. Oye, que eso que a ti te parece que es una tontería que hagas de comer carne una vez a la semana, lo está esperando todo el mundo que lo hagas. Más vale que sigas la norma social. Perdóname, pero es la pregunta, eso sí que es la cuestión del millón. Las normas sociales son muy difíciles de cambiar. De hecho, hay una teoría sobre esto que se llama la teoría valor-norma, para explicar el comportamiento ecológico. Y no sabemos si las normas reflejan una situación social, pero sabemos que es muy costoso que una norma pueda cambiar una situación social. De hecho, hay un dicho sobre esto, ¿no? Que las normas reflejan hechos, pero no los crean. La norma sigue al hecho. ¿Entendéis? No, pero tú puedes intervenir desde... Claro, puedes intervenir, pero el proceso es muy lento. Esto ya sí que es que yo creo que no es tan lento. Yo creo que ahí estamos en desacuerdo. A ver, pero yo te hablo de las normas. Por ejemplo, muchos de los datos que yo he planteado se basan en normas sociales. Esto que he planteado de lo proyectivo era una norma social, que es la norma, lo que Cialdini llama, tiene un libro magnífico, se llama La influencia social sobre esto, lo llaman la norma social descriptiva o inductiva. Las descriptivas lo manejas. No es fácil, no. O sea, lo que no sabemos es si las normas reflejan el hecho o las normas crean el hecho. Es la duda y el reto que hay, la cuestión abierta. Yo no digo que no estén, claro que me gustaría cambiar las normas. Fijaros, por ejemplo, muchos de los problemas que estamos viviendo con dramas como la violencia machista o como la irresponsabilidad ecológica reflejan estas normas. Bueno, las normas muchas veces cambian muy deprisa. Me basta ver, por ejemplo, cómo cambió en Estados Unidos la aceptación del matrimonio gay. Cuestión de pocos años. Pero yo hablo de las normas, la norma se basa en lo que yo creo que el otro piensa de lo que exactamente. Yo hago. Entonces, eso es lo que es difícil de... Pero bueno, estoy de acuerdo, cambian, pero no es tan fácil como tocarlo con una varita. No, pero lo que quiero decir es que para mí la solución a que individualmente somos incapaces de abordar este problema es crear esa conciencia colectiva a la que tú te refieres y convertirla en una norma social. Y eso va a generar, no se va a convertir, va a generar normas sociales nuevas. Por ejemplo, claro. Hay un caso histórico que refleja esto que en Estados Unidos, que es la historia de las normas sociales que regulaban el prejuicio racial. O
sea, daros cuenta, desde los años 20 y 30, que empiezan los movimientos de los derechos civiles, y ha habido que hacer muchas cosas. No sabemos muy bien si la norma ha cambiado las conductas o la ha cambiado, yo que sé, el príncipe de Bel-Air, que colocó a un tío afroamericano con éxito. No sé si lo que quiero que veáis es que no es fácil, pero bueno, pero lo importante de lo que dice Anxo es que las normas sociales son claves para esto, es verdad. Yo tengo una teoría matemática, pero no es el momento. Luego me la explicas, pero con una cerveza. Sí. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias. Gracias.